Ya estamos de vuelta, seguimos totalmente en vivo desde Ciudad de Guatemala. Vamos ahora a conocer qué ocurre en el mundo. María Alejandra Martínez y la información completa. Adelante, por favor. Así es, ampliamos este panorama informativo con un sorprendente y masivo rescate. Más de 450 menores de edad y 138 adultos fueron encontrados sobreviviendo en condiciones infrahumanas en una casa hogar en el estado occidental de Michoacán, en México. Todos ellos víctimas de abuso sexual y psicológico. Según los primeros testimonios, la directora del establecimiento obligaba a sus cautivos a pedir limosna. Unas 600 personas, entre ellas 462 menores de edad, fueron halladas por el Ejército Mexicano y la Policía Federal en condiciones infrahumanas. En estas investigaciones y con esta coordinación entre los miembros del gobierno, tanto federal como estatal, y a solicitud del señor gobernador, se realizó el cateo para verificar los hechos. Y en el cateo encontramos que había cerca de 500 niños en condiciones verdaderamente lamentables. El hallazgo ocurrió en momentos en que las fuerzas federales allanaban la casa hogar La Gran Familia, en un operativo para dar con 5 niños secuestrados, a raíz de una denuncia de personas que aseguraban que en el establecimiento se reunían a sus hijos por la fuerza, según fuentes oficiales. Aparte de encontrar a los 5 niños raptados, las autoridades encontraron a 138 adultos de entre 18 y 40 años privados de su libertad, así como a otros 453 menores, entre ellos 6 bebés de entre 2 meses y 3 años que vivían en condiciones de abuso e insalubridad. Se instrumentó un cateo después de una labor de investigación para determinar la posibilidad real de los hechos que les planteo por la Policía Federal, por el Gobierno del Estado, por la Policía Ministerial, de la Procuraduría, los miembros de la Agencia de Inteligencia, y con el apoyo del Ejército, en razón de que se nos decía que había una gran cantidad de niños en el lugar. Y para garantizar la seguridad de ellos también se acordonó con el Ejército el lugar. De acuerdo con los primeros testimonios, la directora del establecimiento, Rosa del Carmen Verduzco, obligaba a los niños a pedir limosna, dormir en el suelo entre ratas y chinches y sufrir abusos sexuales, mientras eran alimentados con comida en mal estado. De las primeras investigaciones, se desprende que los bebés que nacían en la casa hogar eran registrados como hijos de Verduzco, sin permitir a los padres biológicos que pudieran tener la tutela sobre los menores. Verduzco y 8 personas que trabajaban para ella fueron detenidas, detalló el subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada. Al menos 660 pedófilos fueron detenidos en una masiva operación británica, donde intervinieron policías de 45 organismos diferentes, médicos, boy scouts, jefes de residencias para niños vulnerables y ex policías figuran entre los detenidos. La investigación duró 6 meses y fue coordinada porque analizaron el acceso a internet a sitios encriptados donde se muestran los más aberrantes casos de abuso infantil. Uno de los médicos detenidos tenía al menos 1 millón de imágenes de niños abusados, algunos de los peores casos que se pueden ver en la línea hasta el momento. Y en Egipto, un tribunal del Cairo condenó a 7 jóvenes a cadena perpetua y a otros 2 menores de edad a 20 años de prisión por acosar sexualmente a varias mujeres en la plaza Tahrir del Cairo, escenario de protestas. Los ataques que se produjeron durante las celebraciones por la investidura de Abdel Fattah al-Sisi despertaron de nuevo la atención de la comunidad internacional y la primera polvareda política para el flamante presidente al-Sisi saltó a escena pidiendo contundencia en las sentencias que parecen seguir esa senda. Los condenados están acusados de violación, acoso, posesión de armas blancas y robo, entre otros cargos. Otros 3 son acusados todavía porque no han recibido condena. Según los abogados de la defensa, solo 2 evitan la cadena perpetua, únicamente por ser menores de edad. Los letrados añaden que apelarán el fallo, que es recurrible. El propio Abdel Fattah al-Sisi acudió al hospital ante las cámaras de televisión para visitar a la víctima y pedirle perdón en nombre de todos los egipcios. El gobierno se puso entonces manos a la obra ante el bochorno que suponían las imágenes del ataque, que habría sido grabado con un teléfono móvil y colgado en internet. Israel dio avisos de alrededor de 100.000 habitantes del norte de la Franja de Gaza para que evacúen sus domicilios ante la continuidad de sus ataques.
Con estas cifras suman ya más de 210 muertos en 9 días. Los ataques se han intensificado después que el martes Hamás rechazara una protesta de alto el fuego y siguiera con sus lanzamientos de cohetes que causaron la primera víctima israelí. En el plano político, Egipto sigue centrando los esfuerzos de mediación con encuentros internacionales de diverso nivel. Horas antes de retomar la ofensiva, el ejército israelí advertía a los habitantes del norte de Gaza que abandonaran sus hogares por su propia seguridad, mientras ocurría otro ataque aéreo. Estos desplazados podrían permanecer en escuelas de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En Perú, cientos manifestaron frente a la Embajada de Israel para protestar por los ataques aéreos que el país realiza en la Franja de Gaza y que va causando la muerte de más de 200 personas, entre ellos civiles. Estas fueron sus declaraciones. Es que a los palestinos los estén desligando de su tierra, de sus costumbres, de su idiosincrasia. No es justo. Palestina lo que quiere es paz. Creo que es importante que todos los pueblos que defendemos los derechos humanos nos unamos para poder resistir ante la masacre del pueblo palestino. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó los ataques que Israel realiza en la Franja de Gaza y lo catalogó como genocidio. Escuchemos las declaraciones del presidente. Por ejemplo, ¿qué hacer de lo que está pasando en Palestina? Es genocidio. Algunos están planteando, hay que investigar. No se necesita investigar, sino se trata de castigar a los autores intelectuales y materiales de este genocidio. Lamento mucho decir, siento que no hay Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas? La forma de cómo captar o cooptar. Lo que está pasando en Palestina es una muestra que las Naciones Unidas no es un organismo de seguridad, menos Consejo de Seguridad, es un Consejo de Seguridad, dice Consejo de Seguridad, pero si no es más bien un Consejo de Inseguridad. Al menos 25 personas han muerto y 450.000 son evacuadas al norte de Filipinas por el paso del tifón Ramsun, que se registra con vientos de 250 kilómetros por hora. Unas 450.000 personas han dejado sus casas y se han refugiado en centros. El tifón ha golpeado la mitad norte del país, informó el Consejo de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Entre los muertos está un bebé de 11 meses que fue alcanzado por un árbol. Además, el tifón ha dejado postes eléctricos, muros y otras estructuras que han sido arrancadas o derribadas por los vientos. Otras 3 personas se ahogaron en ríos crecidos, 2 han fallecido por la caída de poste de luz y una persona murió a causa de un ataque cardíaco, según los datos de equipos de rescate y de la policía. 3 pescadores permanecen desaparecidos desde que salieron a pescar frente a las costas de la provincia de Catanduanes, en el noreste de Filipinas. El presidente Bashar al-Assad prestó juramento hoy para iniciar su tercer periodo de 7 años en medio de una cruenta guerra civil que ha arrasado el país árabe. Con aire confiado y ocasionales toques de humor, Assad declaró la victoria sobre el terrorismo y dijo que los países que apoyan a la oposición siria pagarán un precio alto. La pomposa ceremonia en el Palacio Presidencial en Damasco corona un cambio reciente en el campo de batalla a favor de las fuerzas que combaten la rebelión contra Assad. Durante el año transcurrido, el presidente de 48 años ha tomado la iniciativa en la guerra civil y sus fuerzas avanzan en varios frentes contra rebeldes superados en armamento y empantanados en enfrentamientos intensos. La televisión estatal siria realizó lo que llamó una transmisión en vivo de la ceremonia de la juramentación. Mostró el arribo de al-Assad al Palacio del Pueblo en el monte Qasem. Después de ejecutarse el himno nacional, se vio a al-Assad recorrer una alfombra roja flanqueada por una guardia de honor y entrar a una sala atestada de parlamentarios y clérigos, tanto cristianos como musulmanes. De traje oscuro, camiseta celeste y corbata azul, al-Assad puso la mano sobre el Corán y juró defender la Constitución. Durante toda la crisis, Assad ha sostenido que el conflicto ha desgarrado a su país en una conjura respaldada por las potencias occidentales y ejecutadas por terroristas.
El mes pasado obtuvo el 88.7% de los votos en la primera elección en varias décadas en las que se presentaron más de un candidato. 4 años de guerra civil han dejado a más de 170.000 muertos y desplazado a la tercera parte de la población. Noticias Internacionales continúa trabajando para mantenerlo a usted bien informado. Los esperamos con más de lo que ocurre en el mundo en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Así es, María Alejandra, estaremos nosotros pendientes de lo que ocurre. Como bien lo dices, en el mundo hay mucha información que se genera y sobre todo los ojos del mundo continúan situados en ese conflicto entre Israel y Palestina. Ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Roquel, también María Alejandra. Él traerá luego de la pausa comercial toda la información de lo que ocurre en los departamentos de Guatemala. Ya volvemos. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Agradecemos los operativos en el departamento del Quiché para verificar si se pagó el bono 14 o no. Con esto regresamos el pago del bono 14 y su supervisión. Quédese con nosotros, en unos minutos estamos de vuelta.